Nos ha llegado una pregunta, mi hermano, a Pentecostales Avivados, y es relacionado a visitar a los muertos en su tumba. ¿Es pecado o es posible? No tiene nada de malo que un cristiano visite la tumba de sus seres queridos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esa costumbre? ¿Es bíblica o no es bíblica? Quizás tú tengas una respuesta, pero podemos estudiar qué dice la Biblia con respecto a esta costumbre, si es lícito o no que un cristiano visite la tumba de sus familiares. Comencemos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia sobre visitar tumbas. La Biblia no aborda específicamente el acto de visitar tumbas de forma directa y explícita. Sin embargo, menciona varios casos de personas que visitaron las tumbas de difuntos o participaron en prácticas funerarias. He aquí algunos pasajes relevantes. Abraham, en Génesis 23, 2-4. Abraham llora a su esposa Sara y busca un lugar para enterrarla. Negocia con los hititas para adquirir la cueva de Macpela como lugar de enterramiento. Jacob, en Génesis 50, 5-6. Los hijos de Jacob, después de su muerte, llevan su cuerpo a la tierra de Canaán y lo entierran en la cueva de Macpela, como él les había ordenado. Jesús, en Juan 11, 31-38. Jesús visita la tumba de su amigo Lázaro, que había fallecido. Llora y realiza un milagro, resucitando a Lázaro de entre los muertos. Estos pasajes indican que visitar las tumbas era una práctica habitual en tiempos bíblicos, y no hay ninguna prohibición explícita ni respaldo a tales visitas. Es importante señalar que la Biblia hace más hincapié en el ámbito espiritual y en la esperanza de la vida eterna que en los restos físicos del difunto. Los cristianos de hoy en día pueden visitar las tumbas para recordar y honrar a sus seres queridos, buscar consuelo o encontrar un sentido de conexión con el pasado. Sin embargo, la Biblia anima a los creyentes a centrarse en el significado eterno de la vida y la muerte, depositando su esperanza en la resurrección y la vida venidera, en lugar de preocuparse excesivamente por los restos terrenales. 1 Corintios 15, 42-44. 1 Tesalonicenses 4, 13-18. En última instancia, la decisión de visitar las tumbas es personal y puede variar entre las distintas personas y prácticas culturales dentro de la fe cristiana. Bueno, mis hermanos, de verdad que es un buen relato lo que aquí hemos escuchado con respecto a este tema, ¿verdad? Porque la pregunta tiene que ver con que si puede un cristiano visitar la tumba de sus seres queridos, que si es pecado o no es pecado. La verdad es que la Biblia sí cuenta, lo hemos escuchado, la Biblia sí cuenta, sí relata, sí le da importancia a la tumba de los seres queridos. Los antiguos, los patriarcas compraron grandes terrenos para sepultar allí los cuerpos de sus hijos, de sus padres, de sus cónyuges. Y también en el Nuevo Testamento también se muestra cuando sepultaron al Señor que María Magdalena y las mujeres iban a la tumba a visitar el sepulcro del Señor. Ahí fue donde el Señor se representa a ellas, entre esas María Magdalena, y le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, nos damos cuenta también que cuando Lázaro murió y María salió corriendo porque le habían dicho que el maestro la llamaba, muchos dijeron: va a la tumba a llorar a su hermano, dando a entender de que era una costumbre que las personas fueran a las tumbas de sus seres queridos a desahogarse. Entonces, hermanos, pues en realidad no tiene nada de malo que una persona vaya, visite la tumba, el sepulcro de sus seres queridos, pero
todo debe tener un límite. Porque aquellas personas, aquellos cristianos que van al sepulcro, a la tumba de pronto de algún familiar, de su mamá, de su papá, de sus hijos, de pronto van, limpian, sacuden, quizás lloran todavía a pesar del tiempo, no están pecando. Eso lo hacían, vuelvo y repito, los antiguos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero muy diferentes son aquellas personas que van a rezarle. Eso sí, hermanos, es pecado. Porque la Biblia condena, el Señor Jesús abomina a todas aquellas personas que consultan a los muertos. Hay una doctrina católica que dice que todos los seres queridos, nuestros familiares que fallecen, nos cuidan, nos guardan desde el cielo. Entonces, a manera de consolación, cuando una persona muere, se le dice de manera ignorante: no te preocupes, que tu papá te está guardando desde el cielo. No te preocupes, que tienes un angelito. Cuando es el caso de un hijo, tienes un angelito que te cuida. Y eso es totalmente contradictorio a la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona va a la tumba a hablarle a su hijo, a rezarle, entonces allí sí está entrando en pecado. Porque ni ese hijo escucha, ni nos guarda tampoco desde el cielo. Si murió en el Señor, pues la Biblia dice, el apóstol Pablo, con relación a los que duermen, nos dice a nosotros que no podemos estar como los otros gentiles sin esperanza. Pues nosotros sabemos que todo aquel que ha muerto en Cristo, algún día se levantará de esa tumba. Y si nosotros andamos también en el Señor, pues en algún momento tendremos la esperanza de también verlo, de encontrarnos con ese familiar. Ahora surge otra pregunta de allí, de este mismo relato. ¿Nos conoceremos en el cielo cuando estemos allá con Cristo? Bueno, ya ese es otro tema del cual haremos otro video, si en el cielo vamos a reconocernos aquellas personas que hayamos sido levantadas por el Señor. Entonces, hermanos queridos, que usted quiera o usted tenga la costumbre de llevarle flores. Bueno, las mujeres iban a llevarle aromáticas, a llevarle cosas decorativas a la tumba del Señor sin ella saber que Él ya había resucitado. Entonces no tiene nada de malo. Ahora, si alguien lo ve mal, no, yo no hago eso porque eso es pecado. Eso, bueno, si para usted es pecado, no lo haga. Si no lo hace, no peca. No peca. Si usted no se siente bien hacerlo, no lo haga. Pero hay algunas personas que sí sienten hacerlo, pues, y no están pecando con hacer eso. Hermanos queridos, que el Señor Jesucristo les bendiga.